respiratorio. El sistema respiratorio fundamentalmente vamos a estudiar con la placa radiográfica del tórax. Como les digo, la radiografía no ha perdido casi su valor en el informe de la patología de los campos pulmonares y todo el sistema respiratorio. Pero tenemos otras técnicas que han superado largamente la información, sobre todo del parénquima, la tomografía, la resonancia, la medicina nuclear, la ecografía, ayudan mucho en el diagnóstico en la actualidad. Vamos a iniciar el estudio con esta placa póstero anterior de tórax, que seguramente a ustedes la han tomado ya algunas veces, en la cual los rayos X se ingresan por la parte posterior del tórax y sale por la parte anterior, por eso se llama póstero anterior, incidencia póstero anterior. Los requisitos técnicos son varios, es campo del tecnólogo, del tecnólogo que toma las placas, pero ustedes como médicos tienen la obligación de conocer estos requisitos porque ustedes van a ser los responsables del informe y del diagnóstico y del tratamiento del paciente, ¿no? Por lo tanto, deben conocer estos principios. No es obligación de ustedes que la placa sea la adecuada, sino del tecnólogo, pero ustedes deben exigir que tenga estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos técnicos de una placa para poder ser informada adecuadamente? Primero, el contraste. ¿Qué es el contraste? Es la diferenciación entre la imagen radiopaca, en este caso de los huesos, y la imagen radiotransparente, en el caso del parénquima pulmonar. Radiopaca, densidad cálcica, los huesos, radiotransparente, el pulmón. Debe haber clara diferenciación entre el blanco y el negro, entre estas dos descripciones de la imagen. La placa debe ser simétrica, porque si no hay simetría, va a parecer que un hemitórax es más hiperdenso o radio opaco que el contralateral, pero es una imagen creada por la simetría. ¿Cómo encontramos la simetría? Midiendo la distancia de la parte media de la clavícula con la línea medio corporal. La línea media corporal es una línea imaginaria que está en la región medial del tórax y deben ser las distancias equidistantes entre el borde interno de la clavícula y la línea media. Supongamos 2 centímetros, y en el otro lado igual debe ser la misma distancia. Eso es la simetría de la placa. Eso hace que los dos campos pulmonares sean de igual densidad, de igual radiotransparencia. En tercer lugar, debe ser tomada, ustedes recordarán que les dijeron, tome aire en inspiración máxima, o sea, del extremo anterior del sexto arco costal debe llegar hasta el hemidiafragma. Eso es inspiración, hasta el hemidiafragma. El sexto arco costal, el extremo anterior del sexto arco costal debe llegar hasta el hemidiafragma. ¿Cuál es la parte posterior de los arcos costales? La que sale algo hacia arriba, describiendo una curva de convexidad superior. Esta curvita de convexidad superior indica que es el arco posterior, esto está hacia atrás, y la parte que viene de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo es la parte anterior. Entonces el extremo antero inferior del sexto arco costal debe llegar al hemidiafragma. Entonces este es arco anterior hacia abajo y hacia adentro, y este es arco posterior hacia afuera y hacia abajo. Entonces, normalmente, entonces, para que una placa sea buena, debe estar hasta el sexto arco costal. El centraje de la película, o sea, el rayo principal de rayos X, debe caer en D6, aproximadamente unos 4 centímetros por debajo de la unión externo-clavicular. Ahí es el punto medio. Este es el punto medio de donde debe incidir los rayos X, ¿no? No les estaba marcando, aquí les marco el borde interno de la clavícula, la línea medio clavicular. Entonces, acá debe caer el rayo principal, el radio central, de manera que se vea todo de forma simétrica, ¿no? De forma adecuada, porque si este radio principal está arriba, va a deformar en algo, no va a dar la información adecuada. Debe haber una penetración adecuada.
¿A qué se refiere eso de que el voltaje de penetración debe ser determinado de tal forma que se vean las 4 primeras costillas dorsales, hasta D4 aproximadamente, que es a nivel de la unión externo-costal, externo-clavicular. A este nivel está D4 aproximadamente. Hasta ahí deben ver las vértebras. Acá se está viendo las vértebras. Eso es lo normal. Y también deberían verse los vasos que están detrás del corazón. Estos vasos arteriales pulmonares inferiores se deben ver detrás de la silueta cardiovascular. Esa es la penetración adecuada, el kilovoltaje adecuado, que es obra de mano del tecnólogo. Las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares. Ustedes recordarán cuando le tomaron la placa, le dijeron que ponga la parte posterior de las manos sobre las caderas y peguen los hombros hacia adelante. Eso es para sacar las clavículas de los campos pulmonares, porque si no hacen esa maniobra, este omóplato va a estar metido acá para tapar una gran área del pulmón. Entonces, por eso se hace esa maniobra y se saca las escápulas de los campos pulmonares. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta sobre hasta aquí? ¿Entendieron? ¿Está claro? ¿No está claro? Por favor, Sí, doctor. díganme. ¿Escucho? Todo claro, doctor. ¿Sí? Muy bien, Kika. Seguimos entonces. Por último, hay que estudiar los campos pulmonares. Hay que ver que estén adecuadamente representados. Estos son los alveolos de los campos pulmonares. Eso es lo que debemos ver. Avanzamos. ¿Cómo debemos hacer un estudio sistemático de esta radiografía de tórax? Una radiografía tan simple da mucha información. Por supuesto que la tomografía da más, ¿no? Y solo por segmentos. Entonces acá en conjunto nos da gran información. Entonces, ¿cómo debemos evaluar bien este tórax, una radiografía de tórax? Primero ver la técnica, ¿no? O sea, todos los conceptos anteriores deben estar acá sintetizados, ¿no? Es una técnica adecuada para hacer una interpretación adecuada. En segundo lugar, deben ver ustedes los huesos y los tejidos blandos de la pared torácica. ¿Qué huesos tengo? Las costillas, todas las costillas vemos acá. Eso se llama parrilla costal. Todo el conjunto de las costillas, los radiólogos llamamos parrilla costal. Todo este conjunto, entonces, parrilla costal. Vemos la parrilla costal y los tejidos blandos. Los tejidos blandos son los músculos que están en la pared externa del tórax, ¿no? Es importante ver estos músculos y estos huesos porque pueden haber fracturas, pueden haber tumores, puede haber aire entre los espacios intermusculares que nos ayudan a dar una serie de diagnósticos. Por eso se estudia los huesos y los tejidos blandos de la pared. Luego debemos ver la tráquea y el mediastino superior. Aquí en la parte medial y superior tenemos la tráquea. Si ustedes ven, aquí hay una banda radiotransparente. Esta es la pared del borde derecho, esta es la pared del borde izquierdo, esta es la tráquea que contiene aire, y por aquí estamos recibiendo el aire de las fosas nasales y están pasando por los bronquios a los campos pulmonares. Entonces la tráquea debe estar en la línea media. Habrán casos en los cuales se va a desviar a la derecha o se va a desviar a la izquierda, o va a aumentar de diámetro o va a disminuir de diámetro. Eso nos ayuda a las posibilidades diagnósticas. El mediastino superior generalmente no excede mucho en la radiopacidad de la columna vertebral. Apenas supera unos milímetros o 1 centímetro el borde externo de la columna vertebral. Luego debemos ver los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Costo diafragmático, como su nombre indica, costo, costillas, diafragmático, diafragma. Este es el seno costodiafragmático que ha sido cortado acá porque la paciente tiene una gran estatura
pero es un vértice inferior, un ángulo de vértice inferior agudo, siempre debe ser radiotransparente. Ahí ese ángulo nos interesa y nos importa analizar y observar, porque ahí vamos a ver los pequeños derrames pleurales. Entonces, seno, costo diafragmático, costo, costillas, diafragmático, diafragma. Luego debemos estudiar el seno cardiofrénico, cardio, corazón, frénico en mi diafragma, ángulo cardiofrénico derecho, ángulo cardiofrénico izquierdo. El ángulo cardiofrénico derecho está ocupado por la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior, acaba de salir del hígado, atraviesa el diafragma e ingresa a la aurícula derecha. Entonces, esta es la vena cava inferior. El seno cardiofrénico izquierdo está ocupado por grasa epicárdica. Es un poquito más radiotransparente que la densidad agua. Luego tenemos estudiar los hemidiafragmas, derecho e izquierdo. Son radiopacidades de densidad agua de convexidad superior. Generalmente el hemidiafragma derecho es algo más elevado que el izquierdo. Los dos se movilizan ampliamente con los movimientos respiratorios. Generalmente debajo del izquierdo se va a ver el fondo gástrico y el ángulo esplénico del colon. Debajo del hemidiafragma derecho, por lo general, no hay nada, es todo densidad agua. Acá podemos ver, como les digo, el fondo gástrico y el ángulo esplénico del colon, que normalmente tienen aire. Entonces, ya hemos estudiado los hemidiafragmas, derecho e izquierdo. Luego pasamos a estudiar una visión global del corazón y grandes vasos. Este es el corazón, que duda hay. Este es un gran vaso, la aorta, y aquí está la arteria pulmonar. A grosso modo vemos esto porque para ellos hay exámenes más especializados o más orientados para estudiar eso, ¿no? Pero aquí estamos estudiando campos pulmonares. Entonces, pero no dejamos de mencionar el volumen de la silueta cardiovascular, la forma, si algo llama la atención, igual de los grandes vasos. Luego pasamos a estudiar los ilios, ilio derecho, ilio izquierdo. Los ilios corresponden a las arterias pulmonares. Esta es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, que están entrando a los campos pulmonares y se están dividiendo en las ramas segmentarias que vamos a ver más adelante en forma selectiva, ¿no? Y por último pasamos a estudiar el parénquima pulmonar, que está formado fundamentalmente por los alvéolos. Los alvéolos contienen aire, por lo tanto no absorben casi nada de rayos X, y por eso da una imagen radiotransparente, porque el color negro. Acá están los alvéolos. Acá hay tejido intersticial, no lo vemos. Acá hay tejido bronquial, no lo vemos. Pero vemos las arterias en la parte que están saliendo del ilio, eso sí lo vemos como bandas radiopacas que a medida que se alejan del ilio van disminuyendo de diámetro. Acá se alejan hacia la base, acá hacia el lóbulo medio, acá hacia el lóbulo superior. Entonces no vemos la pleura tampoco, pero vemos solamente arterias. De las venas muy poco significativo, acá están atravesando, dando este pequeño velamiento, pero no nos dan mayor información como las arterias. Entonces por eso consideramos que lo único que se ve en los campos pulmonares son arterias. Vamos a ver ya las características de estas arterias. Seguimos. ¿Cuáles son los signos elementales en la patología pulmonar? Primero la radioopacidad y la radiotransparencia. Radioopacidad es, bueno, el color blanco, gris, blanco, ¿no? Radiotransparencia, negro, no hay parénquima, no hay alvéolos, bueno. Imagen compleja, la combinación de los dos. Y estos signos que estamos mencionando lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en los patrones. Pero fundamentalmente nos interesa que reconozcan, aprendan a decir radioopacidad, o radiotransparencia, o imagen compleja. Después entramos a la descripción de esto. Vamos a ver ejemplos que son cosas muy puntuales, muy sencillas y que fáciles de ver. Esto es lo normal del parénquima pulmonar. Están los alvéolos normales, son radiotransparentes. Aquí vemos una masa circular de densidad
agua, entonces esta es una radioopacidad. Aquí han alterado el espacio aéreo, el intersticial, el intersticial también, y se ve esta masa, ¿no? Entonces, esa es la imagen radio-opaca, imagen elemental. La segunda imagen elemental es la radiotransparencia. La radiotransparencia es la disminución de la densidad pulmonar. Esto es más radiotransparente que esto de acá, disminución de la densidad pulmonar. Puede o no haber trama broncovascular. En este caso no hay trama broncovascular porque es una bula enfisematosa. Es como un quiste aéreo, ¿no? Una formación como un globo aéreo. Esa es la bula enfisematosa. Acá tenemos sin trama broncovascular. O sea, es una colección aérea de gran amplitud en este caso, ¿no? Imagen radiotransparencia. Y si vemos las dos imágenes combinadas, se llama imagen compleja. Aquí diremos presencia de imagen compleja. Luego entramos a su descripción. Más adelante vamos a ver cómo se hace, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, qué densidad tiene. Densidad agua abajo, densidad aire ahí arriba, y esto se llama nivel hidroaéreo, porque es el límite entre el líquido y el aire. Siempre el líquido tiene que ser horizontal, ¿no? Imagen hidroaérea, con nivel hidroaéreo. La tercera imagen elemental. Vamos a seguir con la imagen elemental del signo de la silueta. Es un signo elemental que hay que conocer. ¿Qué es el signo de la silueta? Se produce, ¿cuándo se produce? Cuando dos formaciones de igual densidad, o sea, dos formaciones de igual densidad, pues dos quistes, están en contacto a un mismo nivel. No están más adelante y más atrás, sino están juntos al mismo nivel, entonces borran sus bordes. Ese es el signo de la silueta positivo. Cuando dos formaciones de igual densidad están en contacto a un mismo nivel, borran sus bordes. Eso se denomina signo de la silueta positivo. El ejemplo más sencillo es la presencia de líquido en la base pulmonar. El líquido es densidad agua y borra los bordes de la silueta cardiovascular y del hemidiafragma. Vamos a ver un ejemplo, el más elemental, el más típico. Acá hay un gran derrame pleural derecho. Hay líquido en la región inferior del pulmón derecho. Entonces, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser trasudado, puede ser exudado, pero es líquido. Entonces, la densidad es radiopaca. Tiene un borde superior acá y vemos el borde externo de la silueta cardiovascular, no vemos. Entonces, porque se borró la aurícula derecha, signo de la silueta positivo con la silueta cardiovascular, signo de la silueta positivo con la silueta cardiovascular. Ese es el diafragma izquierdo, lo vemos claramente. Acá no está el derecho. ¿Por qué? Porque hay otra formación de igual densidad, el líquido de la base pulmonar, que está borrando el hemidiafragma. Signo de la silueta positiva con el hemidiafragma derecho. Es el signo más sencillo. Los otros signos los vamos a ir viendo a medida que avanzamos con el desarrollo del curso. ¿Cómo caracterizamos la lesión? O sea, caracterización es la descripción de las características de la lesión. Claro, previo interrogatorio sobre los signos y síntomas del paciente. Por ejemplo, este es un paciente que tiene fiebre, tiene dolor en la espalda, en el lado derecho, escuchan unos ruidos, gorgorismo en la región posterior y ven esta imagen. Entonces es una lesión que vamos a describirla. ¿Cómo deben describir la lesión? Primero, hay que ver la localización. ¿Dónde está? ¿Está en el pulmón derecho? ¿Está en el pulmón izquierdo? Estará en el lado izquierdo. ¿En qué región del pulmón izquierdo? La región subclavicular, que ya vamos a ver cómo se determinan estas regiones. Subclavicular porque está debajo de la clavícula. ¿Cuántas lesiones hay? Una lesión. ¿Qué tamaño
aproximadamente el de diámetro acá tendrá 7, 8 centímetros, ¿no? Diámetro aproximado 7 centímetros. Forma de la lesión circular. ¿Cuál es su densidad? Compleja. Densidad agua, densidad aire y hay un nivel hidroaéreo. Todo eso se describe. No es necesario memorizar, usted describe lo que está viendo. El borde externo, ¿qué características tiene? ¿Es espiculado, es irregular, es impreciso? Tiene la cola pleural, o sea, se extiende hacia la pleura, en fin, todas esas características hay que describirlas. Y de ahí ya usted lanza su posibilidad diagnóstica de acuerdo al cuadro clínico. Si tiene fiebre, si tiene dolor, tiene expectoración mucopurulenta, ¿qué estará pensando? Un absceso, pues no, entonces un absceso pulmonar. Entonces eso nos ayuda, puede ser, y si está botando sangre, será pues un carcinoma ulcerado, ¿no? Entonces el cuadro clínico siempre va acompañado de las imágenes. Y un buen clínico, un buen médico, ya con los síntomas, hace plantea una posibilidad diagnóstica, ¿no? Probablemente es un absceso, probablemente es un carcinoma pulmonar. Ya les hemos dicho que hay muchas modalidades para investigar el estado del tórax, ¿no? Radiografía, tomografía, la resonancia en menor grado nos ayuda, pero en algunos casos sí, porque ustedes saben de que el pulmón contiene aire y el aire no da buena imagen en la resonancia. La medicina nuclear sí, sobre todo en los tumores malignos o en la determinada lesión que no sabemos la causa y nos ayuda con las modalidades que tienen. Y la ecografía, sobre todo para los procesos patológicos que están pegados a la pared torácica. Nos dice si es líquido, si es sólido, si es un tumor, si no es un tumor, qué vascularización tiene, todas las ventajas de la ecografía, con un costo mínimo y puede ser en la cama del paciente porque es portátil, ¿no? Entonces, y no hace daño al paciente, pueden repetir las veces que quiera, y examen dinámico, puede movilizar al paciente si es que tiene nivel hidroaéreo o no. Entonces, todas las técnicas de imágenes ayudan unas más que otras, ¿no? Entonces, radiografía de tórax, la imagen que más frecuentemente van a ver, cuando les pongan una imagen, no se queden mudos, hagan primero sus preguntas sobre el cuadro clínico, si es un chequeo para ingresar a la universidad, bueno, ya se supone que es una paciente sana, ¿no? O si es un chequeo para un trabajo, también se supone que es sano y nos sirve orientación, ¿no? Entonces, esta placa deben verla, reconocerla. ¿Cuál es la topografía convencional de los pulmones? Por convenio internacional, hace muchos años, se trazan dos líneas horizontales y dos verticales para dividir los campos pulmonares. ¿Cómo se divide? Vamos a ver a continuación en las siguientes regiones: vértices, regiones subclaviculares, ilios, regiones parailiares y bases. Esto con el trazo de dos líneas imaginarias horizontales, una que pasa por encima del ilio, de los ilios, otra que pasa por debajo de los ilios, y por dos líneas verticales son las medioclaviculares. De la mitad de la clavícula se desciende, y esta es la línea que separa el ilio de la región pariliar izquierda y acá del lado derecho. Línea media clavicular, línea horizontal por encima del borde superior del ilio, la otra por el borde inferior del ilio. Estas son las líneas que se emplean para dividir los campos pulmonares. Nuevamente repetimos en qué se dividen: lo que está por encima de la clavícula, región apical o vértice, el vértice derecho, vértice izquierdo. Lo que está por debajo de la clavícula y por encima de la línea trazada en el borde superior del ilio, región subclavicular. Lo que está por debajo y con otra línea inferior, región iliar en la parte media, región parailiar en la parte externa. Todo lo que queda por debajo, base derecha, base izquierda. Repetimos: vértice, región subclavicular,
región subclavicular, región iliar, región pariliar, base izquierda, base derecha. Vamos a estudiar las características o las imágenes que presenta cada una de estas regiones. ¿Qué formaciones anatómicas de estas regiones podemos ver? ¿No? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Los vértices, ya les hemos dicho que están por encima de las clavículas. Normalmente son radiotransparentes y no se ve trama broncovascular. Solamente se ve la región posterior de las primeras costillas. Entre ambos vértices se encuentra la tráquea, como una banda radiolúcida vertical que ahorita en este momento vamos a ver. Todos los vértices por encima de la clavícula, vértice izquierdo, por encima de la clavícula derecha, vértice derecho. No hay trama broncovascular. Trama broncovascular se refiere a las arterias. No vemos arterias. Solamente vemos la parte posterior del primer arco costal, la parte posterior del segundo arco costal y del tercer arco costal. No vemos más en los dos lados. Eso es lo normal. Vértices, entonces, deben ser siempre radiotransparentes. Regiones subclaviculares localizadas por debajo de las clavículas, por encima de los ilios o de la imagen lineal horizontal trazada en el borde superior del ilio, ¿no? De los ilios. En la zona interna de esta región vamos a ver las arterias pulmonares superiores. Ahora vamos a ver arterias pulmonares superiores, lo único que vemos dentro de los campos pulmonares. Estas arterias son de menor diámetro que las inferiores, y vamos a explicar por qué. La imagen, a veces, en forma inconstante, se ve la imagen en cañón de escopeta, que tiene importancia porque nos ayuda en el diagnóstico de la hipertensión arterial, en el diagnóstico de la estenosis mitral y una serie de alteraciones de entidades patológicas que comprometen la arteria y que comprometen el bronquio segmentarios. Entonces, esto lo vamos a ver en tomografía por toda parte, ¿no? Pero aquí vamos solamente aquí por encima del ilio se logra ver esta imagen, ¿no? La imagen en cañón de escopeta, que aparte de la palabrería lo van a ver directamente para que se les quede grabado. Cañón de escopeta. Región subclavicular, solo en la parte media vemos vasos arteriales pulmonares superiores. Estos son los vasos arteriales pulmonares superiores. Estamos viendo bien claritos los bordes, nítidos, regulares. Arteria pulmonar superior. Son de menor diámetro que las arterias pulmonares inferiores. ¿Por qué? Porque la sangre por gravedad se va hacia abajo, ¿no? Cuando está usted de pie, la sangre tiene tendencia a ir hacia abajo. Entonces tiene más diámetro estas arterias pulmonares inferiores. Esa relación se denomina relación normal de la distribución arterial normal de las arterias pulmonares. Distribución arterial normal de las arterias pulmonares. Cuando se altera esto, cuando estas arterias tienen más diámetro que las inferiores, se llama redistribución arterial intrapulmonar y ya indica patología. Entonces, tener presente eso. Arterias pulmonares superiores, menor diámetro que las arterias pulmonares inferiores, por gravedad. Es distribución arterial intrapulmonar normal, eso es lo normal. Cuando se altera hay redistribución arterial intrapulmonar. La imagen de escopeta la tenemos aquí estamos viendo apenas una sola imagen en cañón de escopeta. ¿Quiénes originan esta imagen? La arteria segmentaria, que está acá, la arteria segmentaria, densidad agua, circular, a su ladito está un disco radiotransparente con una banda radiopaca periférica, es el bronquio, contiene aire. Entonces, disco arterial, se llama la arteria, disco bronquial al disco del bronquio. Es la imagen en cañón de escopeta, son de igual diámetro. Si se dilata la rama arterial, bueno, puede ser una hipertensión arterial. Si es que se dilata el bronquio, puede ser una bronquiectasia, ¿no? Entonces ayuda a unos diagnósticos. Región subclavicular.
¿Está claro eso? ¿Comprendieron? Si hay una pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Algo no entendieron? ¿Está claro? Ya, bueno, seguimos. Entonces seguimos con la región iliar. Es la parte correspondiente al ingreso de las arterias pulmonares a los campos pulmonares. Está localizada en la región medial de los campos pulmonares, en el medio región interna de los pulmones. Es una radiopacidad compleja formada por las arterias pulmonares y sus divisiones. Las arterias pulmonares llegan al pulmón y empiezan a dividirse. Esas divisiones se denominan arcos arteriales. En el borde inferior del hilio, de estos hilios se origina la arteria interlobar inferior, de trayecto vertical y de bordes nítidos. Estas arterias normalmente tienen bordes nítidos, como vamos a ver, nítidos, regulares, lineales, ¿no? Vamos a ver a continuación. Acá tenemos el hilio derecho, ingresó al campo pulmonar, se divide en arteria pulmonar superior, arteria pulmonar inferior, que forman un ángulo abierto hacia afuera. Y muchos estudian, miden este ángulo y dicen que puede ayudar en algunos diagnósticos, ¿no? Acá tenemos la arteria interlobar inferior, que se dirige hacia abajo. Estos son arcos arteriales, arcos arteriales, arcos arteriales, son las divisiones segmentarias de las ramas pulmonares superior e inferior, región iliar. El ilio, entonces, son las divisiones de la arteria pulmonar derecha en el lado derecho, izquierda en el lado izquierdo. No hay ningún problema para entender eso. Aquí tenemos nuevamente arcos arteriales, la arteria interlobar inferior, aquí vemos tenuemente el bronquio intermediario, está bajando para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior, y abajo vemos las arterias segmentarias. Vean la nitidez de sus bordes, la claridad de sus bordes, y la regularidad de los mismos. Eso se altera cuando hay patología, sobre todo hipertensión venosa intrapulmonar. Seguimos. Regiones pariliares están por fuera de los ilios, por fuera de la línea media claviculares. Se ven a veces algunos pequeños vasos arteriales de diámetro reducido y que desaparecen cuando se acercan a la parrilla costal. En algunas oportunidades van a ver a este nivel la cisura menor como una imagen lineal, radiopaca, horizontal. No siempre, se ve cuando la cisura está paralela a la incidencia de los rayos X. Acá tenemos región pariliar derecha, región pariliar izquierda, línea medio clavicular, horizontal que pasa por el borde superior, horizontal que pasa por el borde inferior, región pariliar izquierda, región pariliar derecha. En ocasiones, como les he dicho, se ve esta tenue imagen lineal radiolúcida que corresponde a la cisura menor. La cisura menor separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Esta la ven acá bien finita, ¿no? Cuando la línea es paralela a los rayos X que están incidiendo el rayo principal está incidiendo acá y es paralela a la cisura, la pueden ver. Si la cisura está un poquito inclinada más hacia arriba o hacia abajo, adelante y atrás, ya no se visualiza. Eso es inconstante, digamos, esta imagen. Las bases pulmonares, vamos a estudiarlas, están localizadas por debajo de los cilios, ¿no? de la imagen lineal, horizontal, que la han creado los radiólogos para dividir los campos. En la región suprainterna se aprecia la arteria lobar inferior como una banda radiopaca vertical. Un segundito, por favor. A nivel inferior se visualizan las ramas arteriales segmentarias inferiores.
que todas estas corresponden a los segmentos del lóbulo inferior, con bordes nítidos. Estas ramas, estas arterias, ya les hemos dicho, que tienen mayor diámetro que las arterias pulmonares superiores. Por gravedad la sangre se va hacia abajo, por eso vemos de mayor diámetro estas arterias. Es la distribución arterial normal. Ya les hemos dicho, cuando hay alguna alteración, como una estenosis mitral, hay una redistribución arterial pulmonar. Los senos cardiofrénicos, ya les hemos dicho, es la unión del corazón con el hemidiafragma en el lado derecho y el seno costeo lateral, la unión de la parrilla costal con el hemidiafragma del lado correspondiente. Los dos son de vértice inferior y tienen un ángulo agudo del vértice inferior. Nos ayuda esto, como les decía, a ver los derrames pleurales, cuando son pequeños, velan este seno, no se ve el vértice de este seno, ¿no? Vamos a ver la imagen de la base. Acá tenemos la arteria lobar inferior, tres tenemos las arterias segmentarias, aquí ven arterias segmentarias, aquí una, aquí otra, los bordes nítidos, regulares, bien definidos. Esa es la característica de lo normal. Cuando hay edema del tejido intersticial, enfermedad esclerosante como la neumoconiosis, o cuando hay hipertensión venosa intrapulmonar, se borran estos bordes por edema y compromiso del tejido intersticial. Aquí vemos una que otra vena pulmonar que son algo más horizontales y que velan la parte superior del borde de la aurícula derecha. Están atravesando para entrar a la aurícula izquierda. Acá también estas pequeñas radiopacidades son las venas. Ayuda poco, pero hay que mencionarlas. También les hemos manifestado de que aquí tenemos el seno cardiofrénico derecho ocupado por la vena cava inferior. Seno cardiofrénico derecho ocupado por la vena cava inferior que está saliendo del hígado y ingresa a la aurícula derecha. El seno costeo lateral izquierdo está mal representado acá porque se extiende algo más inferior. La paciente era muy alta, no entraba en la placa y no vemos el vértice, pero deben acordar que aquí esto se vela cuando hay un derrame pleural. Seno cardiofrénico izquierdo, ocupado por grasa epicárdica, es más hipodensa, casi como el aire, ¿no? Hemidiafragma izquierdo, hemidiafragma derecho. ¿Y esto qué será? A ver, alguien me dice, ¿qué es esto? Puede pensar, a ver, ¿qué? A ver, Quijandría, ¿puedes decirme qué cosa es esto? Quijandría, ¿estás presente? ¿Qué es esto? Estoy marcando en los dos lados, bordes nítidos, regulares, de convexidad inferior. ¿Ves? ¿Qué es Quijandría? Roca, ¿no está? Bueno, son las mamas, son las glándulas mamarias. Glándula mamaria del lado izquierdo, glándula mamaria del izquierdo. Por lo tanto, ¿qué será hombre o mujer? Mujer, por supuesto, ¿no? Claro, cuando hay un hombre musculoso, tiene los pectorales algo parecido, pero es algo más horizontal y menos convexo. Entonces, nos ayuda a reconocer el sexo fácilmente, ¿no? Mama izquierda, mama derecha, densidad agua, porque es tejido parenquimal, que es densidad agua. Seguimos. ¿Cómo debemos hacer el estudio sistemático de los pulmones? Le presentan la placa radiográfica y cómo pueden localizar las lesiones, comparando los lados derecho e izquierdo, empezando por los vértices, vértice derecho, vértice izquierdo, subclavicular derecho, izquierdo, etcétera, para ver, solito sale el diagnóstico. Claro, ya el radiólogo antiguo, de un golpe de vista ya localiza la lesión y empieza la descripción. Hay que describir las lesiones y comentarlas relacionándolas con el cuadro clínico. Nunca se debe dejar de lado el cuadro clínico.
Ya hemos dicho que la descripción de la lesión es la caracterización de la misma y es la que nos lleva al diagnóstico. Aquí es describiendo cada signo, buscar cada signo, y eso nos ayuda para el diagnóstico. La tomografía espiral multidetector es la técnica de elección prácticamente en la actualidad, cuando la radiografía no ha ayudado mucho, ¿no? Generalmente la radiografía ya nos da el diagnóstico y pedimos para comprobar o para certificar el estudio TEM, que nos da mucho mayor información. ¿Por qué? Porque vemos los bronquios, vemos las arterias y las venas, parcialmente vemos el intersticio normal. Podemos estudiar algunas veces el loburillo pulmonar secundario o determinar si están bien sus paredes o no, y las fisuras pleurales. Todo eso es una cuestión de recordar la anatomía, y no es difícil, no es cosa de otro mundo reconocer en la tomografía, por ejemplo, las arterias. En los cortes coronales se visualiza como bandas de densidad agua que se dirigen a la periferia, ramificándose sucesivamente. O sea, ven más claro que en la tomografía, que en la radiografía, y ven claramente, nítidamente las ramificaciones. Es un corte coronal, pero más se hacen cortes axiales. En los cortes axiales se visualiza nuevamente la imagen en cañón de escopeta, bronquio y arteria de igual diámetro. Aquí vemos con mucha más facilidad y varias imágenes en cañón de escopeta, que en la radiografía vemos una sola, ¿no? En los cortes sagittales y coronales podemos ver la compañía de los bronquios y las arterias, siempre van juntas, ¿no? También podemos ver las paredes laterales del loburillo pulmonar secundario, las cuales están formadas por venas, linfáticos, septales y tejido intersticial. La arteria y el bronquiolo terminal están en la parte media del lobulillo pulmonar secundario. Entonces vamos a ver unos cuantos cortes, le hemos puesto varios cortes tomográficos. No es la última maravilla del mundo, pero sí hay que saber anatomía nada más. Este es el lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario es la unidad funcional del pulmón. O sea que aquí hay alveolos, aquí hay un bronquio y una arteria terminales que están en la parte medial. La pared lateral está formada por venas, tejido intersticial, linfáticos. Cuando hay edema, cuando hay éstasis venoso, etcétera, o enfermedad granulomatosa o fibrosis, esto aumenta de espesor. Y lo vemos originando la línea de Kerley 2, que lo vamos a estudiar más adelante, o bien en los patrones, o quizás en la próxima clase, ¿no? Lobulillo pulmonar secundario. En la pared está la vena, los linfáticos y el tejido intersticial de soporte. En la parte medial está la arteria y bronquiolo terminales, que están aquí en la parte media, el bronquiolo y la arteria. Todas son sacos alveolares con contenido aéreo. Gran información, ¿no? Pasamos a otra placa para ver algunas imágenes de un cañón de escopeta. Bueno, no, este es una entidad patológica. Se está iniciando un cuadro de hipertensión venosa, y aquí vemos cómo se edematizó la pared lateral del lobulillo pulmonar secundario, y lo vemos claramente. Un lobulillo pulmonar secundario, un lobulillo pulmonar secundario acá, y vemos bastantes lobulillos pulmonares. Sus paredes aumentan de espesor por edema, por esclerosis, por fibrosis. Eso hace que sean visibles, originando las líneas B de Kerley. Aquí vemos la imagen en cañón de escopeta, con un poquito de buena voluntad, una arteria, una arteria acá y un bronquio en este. Hiperdensa la arteria, hipodensa el bronquio, con su anillo hiperdenso periférico. Acá hay otra imagen en cañón de escopeta, aquí otra imagen en cañón de escopeta, aquí otra. Entonces vemos varias imágenes en cañón de escopeta. Cuando van solitas, sin compañía, son venas. Estas son arterias cortadas transversalmente. Aquí vemos otro corte en el cual vemos arteria,
bronquio. Arteria, bronquio. Son fáciles de reconocer, no es problema. Y aquí vemos una imagen lineal hiperdensa, que es la cisura mayor. Este era el lóbulo inferior, este era el lóbulo medio, puede ser, o el lóbulo medio. Y aquí vemos la otra cisura muy tenuemente, hiperdensa, lineal, finita, la vemos acá, ¿no? Entonces, podemos ver los bronquios, podemos ver el tejido intersticial, podemos ver las arterias, podemos ver las venas, podemos ver las cisuras. Gran información de la tomografía de alta resolución. Seguimos otros ejemplos para que se familiaricen, para que vean calma. Aquí vean, por ejemplo, las cisuras con mayor claridad, que están las cisuras mayores, ¿no?, en cortes axiales. Las venas se visualizan como bandas radiopacas que se dirigen hacia el mediastino con escasas ramas y sin bronquio acompañante. En el lóbulo pulmonar secundario, las venas se localizan en la pared periférica. El tejido intersticial subpleural no lo vemos, salvo cuando aumenta el espesor. Forma la pared periférica del lobulillo pulmonar secundario y normalmente se ve como una fina imagen lineal hiperdensa. El tejido intersticial peribroncovascular y el parenquimatoso, o sea, las tres formas de tejido intersticial, aquí no se ven. Tejido intersticial peribroncovascular y parenquimatoso no se visualizan, como vamos a ver más adelante cuando hagamos el patrón intersticial, que es en patología de esta clase. Bueno, aquí seguimos con las venas pulmonares, van solitas, sin su bronquio, por eso reconocen que son venas. La pleura, generalmente vemos la pleura menor o la pleura mayor, muy tenuemente en la tomografía, y saben ustedes que las pleuras están en la periferia de los pulmones, ¿no? Y hay una pleura costal que está pegada a la pared costal, una mediastinal que corresponde al mediastino, a la parte medial, y otra diafragmática. Entonces, tres pleuras periféricas, ¿no? Costal, mediastinal y diafragmática. Tienen dos capas, una parietal y otra visceral, y formando un espacio virtual, o sea, virtual que es laminar y contiene un líquido surfactante que hace que se desplacen entre ellas, ¿no? En la radiografía simple no se visualiza. En las placas laterales a veces se pueden visualizar las dos cisuras con suerte, ¿no? Sobre todo cuando hay pequeñas colecciones líquidas. Esta es la disposición de las pleuras, de las cisuras pleurales. Esta es la cisura menor, esta es la horizontal, esta es la cisura mayor, es oblicua, va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esta es la cisura mayor. No las vemos normalmente, salvo, como digo, que haya un pequeño derrame pleural entre ellas, ¿no? ¿Qué hacen estas cisuras? Dividen a los campos pulmonares en lóbulo superior hacia arriba, lóbulo medio hacia adelante y lóbulo inferior hacia abajo y hacia atrás. Superior, medio e inferior. ¿Comprendido? Esto es todo lo referente a anatomía de los pulmones. Vamos a pasar a ver la patología. Me dan un par de minutos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Comprendido? Preguntas, por favor. ¿Sí o no hay? ¿No hay? ¿Escuchan la voz claramente? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí, Bueno, muy doctor. bien. Te van 5 minutitos para cambiar la segunda parte, por favor.
Ya les hemos dicho que cuando le presentan una placa radiográfica, lo primero es preguntar sus signos y síntomas clínicos. En segundo lugar, hacer sus disquisiciones, teóricas, ustedes mentalmente. ¿Será este un proceso congénito? ¿Será un proceso inflamatorio? ¿Será un proceso traumático? ¿Será un proceso tumoral, ¿no? En pulmones, tiene algunas particularidades que vamos a mencionar. Se altera un poquito esto para introducir los llamados patrones. Entonces, siempre pensar en procesos congénitos y luego los patrones en patología pulmonar. Procesos congénitos, ustedes saben que existe, puede ser una agenesia, ausencia de un órgano, de una parte de un órgano, hipoplasia, un órgano pequeñito, hiperplasia, un órgano muy grande, secuestro es un pulmoncito supernumerario, pueden haber quistes congénitos y malformaciones vasculares que podemos encontrar en todos los tejidos. Entonces, esto es lo primero que debe empezar, formaciones congénitas, especialmente si se trata de un niño o de un pequeño, ¿no? Entonces, patología pulmonar. Luego, patrones, en patología pulmonar, se determinan de acuerdo al compromiso del tejido que está afectado. Puede ser alveolar, intersticial, pleural, atelectásico, nodular, masa, destructivo y vascular. Distintos tipos de patrones. Si se compromete el alveolo, patrón alveolar. Si se compromete el tejido intersticial, patrón intersticial. Si se compromete la pleura, patrón pleural. Y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante. ¿Qué procesos congénitos tenemos? El secuestro pulmonar. Los demás casi estamos obviando porque hay poca frecuencia, salvo los quistes que vamos a mencionar uno o dos ejemplos. ¿Qué es el secuestro pulmonar? Es un pulmoncito supernumerario, ¿no? Es un segmento de tejido pulmonar que se haya separado del resto del pulmón. La localización más frecuente es la región posterior-inferior de la base izquierda. Posterior-inferior de la base izquierda. Origina generalmente una radiopacidad homogénea de bordes nítidos regulares. Tiene su irrigación arterial propia, su drenaje venoso propio, pero no tiene bronquio, o sea, no se comunica con el árbol tráqueo bronquial. Esa es la característica del secuestro. Un pulmoncito supernumerario que contendrá su pleura, contendrá sus alvéolos, tiene su arteria, tiene su vena, pero no tiene bronquios en comunicación con el árbol tráqueo bronquial. Secuestro pulmonar, más frecuente en la región posterior-inferior de la base izquierda. Entonces, región posterior-inferior de la base izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una incidencia lateral izquierda en la cual vemos una masa en la región posterior-inferior, homogénea, regular. La densidad heterogénea puede ser por sobreposición de formaciones o quizás por alguna alteración que da con frecuencia infecciones porque tiene retención del moco que normalmente se elimina, ¿no? Entonces, seguimos. Esta es su irrigación, tiene una gran rama directamente de la arteria aorta. O sea, aquí está la rama de este segmento. Vemos que es una disposición, digamos, un patrón arterial normal, ricamente vascularizado, ¿no? Pero no tiene función, no oxigena, no le llega aire, entonces no tiene función, ¿no? La arteria propia que estamos viendo ahí. Quiste bronquial. ¿Qué es un quiste bronquial? Es una gemación anómala del árbol tráqueo bronquial. Una gemación anómala, o sea, de ahí iba a salir un segmento, pero terminó siendo un quiste. Origina una masa de densidad agua, generalmente oval o circular, de bordes nítidos, bien definidos.
homogénea. Generalmente está cerca al mediastino. Y la pared a veces capta contraste en la tomografía espiral multidetector. Entonces, quiste es una masa benigna, una colección líquida que no capta contraste, salvo la pared que puede captar un poquito de contraste. Será densidad agua, por supuesto, ¿no? En la radiografía simple. Acá tenemos una radiografía simple en la cual vemos el mediastino superior, el mediastino medio acá, y vemos una masa radiopaca, hiperdensa, radiopaca, densidad agua, hiperdensa en la tomografía, aquí no. Entonces acá tenemos esta masita, bordes nítidos, regulares, densidad heterogénea, siendo benigno, como le decimos. ¿Por qué? Porque hay sobreposiciones. Esto está en el mediastino medio, va a haber el mediastino anterior, estas sobreposiciones, y el mediastino posterior también. Por lo tanto, la densidad puede ser heterogénea, siendo benigna, ¿no? Acá tenemos una tomografía axial, un corte con ventana de densidad agua, o sea, el corte de densidad agua, en la cual no vemos los campos pulmonares, no vemos información de los pulmones. Para eso necesitaríamos una densidad aire, ¿no? Entonces, densidad agua, en la cual vemos aquí el callado aórtico, esta es la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente. Al ladito tenemos la vena cava superior, atrás tenemos la tráquea. Este es el mismo quiste que hace un momentito hemos visto en la radiografía. Entonces acá tenemos una masa hiperdensa, no tanto como la densidad metálica, pero en comparación al aire es hiperdensa, homogénea, y su pared, su cápsula, capta un poquitito de contraste, capta en su pared externa, ¿no? Esta es la tráquea, densidad aire, y este es el esófago, ¿no? Entonces aquí tenemos una formación de densidad agua, hiperdensa en relación a los pulmones, menos densa que la densidad metal, que es el yodo, que siempre en los exámenes se le da para diferenciar si es una masa benigna o masa maligna, y para ver más claro, más nítido. Porque si no le ponemos contraste, no vamos a ver bien el límite entre la cava y esta masa, y entre el callado aórtico y la colección líquida. Entonces, contraste siempre nos ayuda a visualizar mejor las formaciones vasculares y sus relaciones con las masas. Quiste bronquial, proceso benigno, no va a matar al paciente, no hay ganglios, no hay metástasis, puede estar años aquí sin dar mayor sintomatología. Entonces, quiste bronquial, gemación anormal. Vamos a iniciar el estudio de los patrones radiológicos. Los patrones radiológicos son un conjunto de signos radiográficos comunes a un grupo de enfermedades. O sea, un conjunto de signos radiográficos, varios signos radiográficos comunes a un grupo de enfermedades. Ya vamos a aclarar eso más adelante. El patrón puede ser evaluado, debe ser evaluado conjuntamente con el cuadro clínico. Ya les hemos dicho que la imagen siempre va evaluada y en base al cuadro clínico. El patrón presenta signos guías principales y se complementa con signos secundarios para el diagnóstico diferencial. Hay 1, 2 o 3 signos guías principales que son los que nos llevan a decir puede ser tal o cual enfermedad, y luego para hacer el diagnóstico diferencial con las otras entidades se utilizan los signos secundarios que también acompañan. Entonces hay signos principales y signos secundarios. Sobre todo nos interesan los signos principales para orientar las posibilidades diagnósticas. ¿Qué patrones radiológicos pulmonares tenemos? Patrones radiológicos pulmonares. Ya hemos dicho que de acuerdo al tejido comprometido o al órgano comprometido se clasifican, ¿no? Patrón alveolar se compromete el alveolo. Patrón intersticial se compromete el tejido intersticial. Patrón atelectásico también se compromete el alveolo, y vamos a ver sus características. Patrón pleural se compromete la pleura, se lesiona la pleura. Patrón nodular y de masa, bueno, se comprometen varios tejidos, que son los
tumores benignos y malignos. Patrón destructivo son las lesiones cavitarias que, bueno, pues, pueden ser originadas por un carcinoma, por un quiste, por un quiste hidatídico, por un absceso, o por una lesión traumática, o por una bronquiectasia, destruyen el parénquima. Entonces se llama patrón destructivo porque destruye el parénquima. Y un patrón vascular. Patrón vascular se refiere básicamente a la alteración de las arterias y venas pulmonares. ¿Cómo se alteran estos y qué características tienen? Eso van a ver en la próxima clase teórica y van a poder reconocer fácilmente porque son muy sencillos los signos de estos patrones vasculares. Vamos hoy a estudiar dos patrones, patrón alveolar y patrón intersticial. Los dos patrones vamos a evaluar hoy día. Patrón alveolar. Compromiso del alveolo. ¿Cuáles son los signos principales del patrón alveolar? Primero, la radiopacidad micronodular. Vamos a explicar después a qué se debe. Radiopacidad micronodular, un puntito radiopaco. Broncograma aéreo y alveolograma. Esto se refiere a la presencia de aire en el bronquio y en algunos alveolos. No se comprometen algunos alveolos. Y la otra característica principal es que los bordes imprecisos y el aspecto que dan aspecto algodonoso. Borde impreciso, aspecto algodonoso que no es de densidad muy elevada. Esas son las características principales del patrón alveolar. Radiopacidad micronodular, se comprometió un alveolo, originó una radiopacidad puntiforme porque cambió de densidad. Broncograma aéreo y alveolograma, conservación del aire en algunos bronquios y en algunos alveolos. Bordes imprecisos, aspecto algodonoso. Signos secundarios, tendencia a confluir, baja densidad y no afecta el volumen del segmento o del lóbulo. No se altera el volumen de esto, como vamos a ver en la atelectasia, que es muy importante la alteración del volumen del órgano. Entonces, signos principales, estos sí deben de saber, esto lo vamos a preguntar en el examen, para venir a uno de estos signos de esta patología, cuando toque examen de pulmones. En esta oportunidad, este primer examen, como están novatos con las imágenes, solamente van a ser las 4 primeras clases, no va a entrar nada de sistema respiratorio. Entonces, hasta el hueso temporal, o sea, senos paranasales, órbita y temporales, hasta ahí va a llegar, hasta la 4ª clase. O sea, de 4 clases teóricas va a venir el examen. Todo es de patología. No entra pulmones, que va a entrar en el otro capítulo. Todo se ha alterado por el cambio de fechas, así que nos estamos acomodando y tratando de facilitarles a ustedes, ¿no?, las 4 primeras clases para empezar. Entonces, estamos empezando el estudio de la patología pulmonar con el patrón alveolar. ¿Cuál es la fisiopatología de este patrón? El alveolo, como ustedes saben, tiene densidad de aire, entonces da un color negro, radiotransparente, eso es lo normal de los alveolos. En el patrón alveolar, el aire es reemplazado por trasudado, sangre, pus o células. Cualquiera de estos cambia la densidad, el cambio de densidad aire a densidad agua. El alveolo y el lóbulo secundario cambian a densidad agua, color gris claro, originando radio-opacidad. Los bronquios continúan conteniendo aire, porque con la tos botan sangre, botan pus, o si es trasudado lo expulsan con la tos. Entonces continúan conservando el aire y originan el broncograma aéreo. Ya lo vamos a ver más claramente a continuación. Algunos alveolos no están comprometidos, manteniendo su contenido de aire y originando el alveolograma, o sea, puntos radiotransparentes pequeños. Esa es la fisiopatología del patrón alveolar. El alveolo contiene trasudado, exudado, sangre, pus o células. Entonces, eso origina el patrón alveolar. El bronquio conserva su aire. ¿Por qué? Porque con la tos bota el contenido que puede tener.
Entonces ese aire lo vemos dentro de las radiopacidades y se llama broncograma aéreo, como vamos a ver a continuación. Luego tenemos el alveolograma, que son algunos bronquios, algunos alveolos que no se han comprometido y que están conservando su contenido aéreo y su radiotransparencia. Alveolograma, broncograma aéreo, radiopacidad puntiforme, aspecto algodonoso, bordes imprecisos, ¿no? El patrón alveolar, vamos a ver los ejemplos. ¿Cuál será el cuadro clínico del patrón alveolar? Ahora que estamos con esta virosis que compromete los campos pulmonares, originan radiopacidades como esta de acá, algodonosa, bordes imprecisos, no es de elevada densidad, aspecto algodonoso, y ven acá una banda radiotransparente, que es un broncograma aéreo, acá otra banda radiotransparente, que es broncograma aéreo. El bronquio, que está conservando su aire, se nota en la radiopacidad originada por los alveolos comprometidos. Con buena voluntad pueden ver uno que otro puntito negrito, es el alveolograma. Broncograma aéreo y alveolograma, entonces estamos viendo en esta imagen. Hay varios subpatrones alveolares, o sea, no solamente es una neumonía segmentaria, sino hay un patrón alveolar localizado que es la neumonía aguda, que compromete un segmento nada más. Puede ser el compromiso difuso de varios segmentos de varias áreas, entonces se llama bronconeumonía. Neumonía aguda, un solo segmento, varios segmentos, bronconeumonía. Y cuando es patrón alveolar generalizado, bilateral, comprometen los dos campos pulmonares, o sea, no hay alveolos en los dos campos pulmonares, el paciente está grave, se está muriendo, se está asfixiando, es el edema pulmonar agudo. 3 patrones alveolares, pero de las mismas imágenes. Neumonía aguda, un solo segmento. Bronconeumonía, varios segmentos o varias zonas de los campos pulmonares. Y bilateral generalizado, el paciente está grave, está con sensación de muerte, está con cianosis, está que se ahoga, es el edema pulmonar agudo. 3 subpatrones de la neumonía. Todos tienen la sintomatología, bueno, habrá en algunos casos fiebre, expectoración purulenta, malestar general y crepitantes en los campos pulmonares, ¿no? Es lo que van a ocultar y eso es lo que deben tener presente para hacer su diagnóstico. Patrón alveolar localizado segmentario lobular, es el que acabamos de ver, la representación de patrón alveolar comprometiendo un solo segmento o un lóbulo pulmonar. Neumonía aguda, segmentaria o lobar es el nombre, neumonía aguda, segmentaria o lobar. Un ejemplo, la que habíamos visto, masa o radiopacidades puntiformes, bordes irregulares, imprecisos, densidad heterogénea porque hay broncogramas aéreos y alveologramas aéreos. No se compromete el volumen del lóbulo, no hay retracciones mediastinales, es la neumonía segmentaria. Por supuesto que el cuadro clínico en este caso es fiebre, malestar general, tos, expectoración purulenta y los crepitantes en los campos pulmonares. Entonces con eso ya entra prácticamente usted con el diagnóstico a ver al paciente, ¿no? A ver la placa radiográfica que certifica la posibilidad diagnóstica. Esta es una placa penetrada y magnificada para ver el broncograma aéreo. Este es el broncograma aéreo. Un bronquio con aire, vemos sus paredes definidas, regulares, rodeadas de radiopacidades puntiformes que son los alveolos. Vemos otro broncograma acá, otro broncograma acá. Entonces son bandas radiolúcidas originadas por los bronquios que están con aire en su lumen, que no tienen secreción ni células ni sangre en su interior. Aquí una neumonía lobar superior derecha, aquí se ve clarito el broncograma aéreo. Me imagino que están viéndolo. ¿Ven el broncograma aéreo? A ver, por favor, ven, aquí un bronquio, aquí otro bronquio, aquí otro bronquio. A ver, escucho, ¿ven los broncogramas aéreos? Sí, doctor. ¿Dónde se ve? Sí, Dígame, doctor. por favor. Sí, doctor. ¿Todo se ve? ¿Todo claro? Seguimos entonces, nos vamos para adelante.
neumonía lobar superior. Ya, muy bien, entonces estamos progresando bien. Ojalá que el examen no se olviden. Entonces acá, neumonía lobar superior derecha. El borde inferior es nítido, le hemos dicho que es generalmente impreciso, irregular, pero acá es nítido porque el límite del proceso infeccioso es la cisura menor. Esta es la cisura menor que no deja pasar la infección al lóbulo medio, ¿no? Por eso es bien definido, no por otra cosa. Seguimos. En la tomografía ya es mucho más fácil ver el broncograma aéreo, hiperdenso en comparación al campo pulmonar hipodenso. Aquí están los alveolos comprometidos. Los bronquios están con su lumen comprometido, y no están comprometidos, contienen aire. Este es el broncograma aéreo y este es el broncograma aéreo en una tomografía. No hay ningún misterio, nada de sabiduría, ni ser genio para ver esto y para describirlo y para decir que es una neumonía, ¿no? Entonces claramente se ve el broncograma aéreo aquí, ¿no? No es difícil de ver, no, como les digo, es muy sencillo, ya ustedes pueden informar, una tomografía pueden reconocerla. ¿Qué será esto? La aorta ascendente, esta es la aorta descendente, esta es la arteria pulmonar, su rama derecha, su rama izquierda, un corte axial. ¿Con qué ventana será? Con ventana agua, porque estamos viendo los músculos, no vemos parénquima pulmonar, porque no es densidad aire, entonces densidad agua. Cuando vemos este patrón alveolar localizado o segmentario, cuando hay una neumonía bacteriana, es una infección bacteriana, cuando hay una neumonía parasitaria y cuando hay un carcinoma de células alveolares. Ese es un tumor maligno, bueno, y que nace de la célula alveolar y que invade los espacios alveolares, ¿no? Entonces, estos son los más frecuentes casos de neumonía alveolar localizada, bacteriana, parasitaria y tumor a células alveolares. Patrón alveolar difuso, se presentan 2, 3 o 4 focos distintos, puede ser en los dos campos pulmonares, como en esta base derecha, en esta base izquierda, en esta región pariliar izquierda, hay radiopacidades algodonosas, que corresponden a un patrón alveolar difuso. Patrón alveolar difuso o bronconeumonía. Varios focos neumónicos indican que hay compromiso en varias regiones. Cuando vemos este alveolar difuso, cuando hay una bronconeumonía, cuando hay una neumonía por hongos, tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar, de una rama o de unos segmentos de la arteria pulmonar, generalmente por coágulos o por émbolos tumorales que tapan la arteria y originan este patrón alveolar difuso. El más frecuente son los tromboembolismos por coágulos que vienen de las varices de los miembros inferiores. O sea, en los miembros inferiores se forman unos coágulos porque la sangre no está circulando normalmente, está muy lentamente circulando, y entonces como está lento se forman coágulos. Esos coágulos se desprenden de la vena de la pierna, van por la arteria femoral, la arteria ilíaca, la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y llegan a los campos pulmonares. Tremendo recorrido, ¿no? Entonces originan este patrón alveolar difuso. Patrón alveolar difuso. Bronconeumonía, neumonía por hongos, tromboembolismo pulmonar, sigue el carcinoma de células alveolares, muy agresivo, el linfoma y algunas metástasis. Originan este patrón alveolar difuso, varios cuadros, varios focos neumónicos. Y por último, en patrón alveolar tenemos patrón alveolar generalizado bilateral, o sea, se comprometen los dos campos pulmonares. Hay un proceso bacteriano, digamos, generalmente en las personas debilitadas, en los vulnerables que no tienen defensas,
se comprometen los dos campos pulmonares. Entonces vamos a ver radiopacidades algodonosas en ambos campos pulmonares, en alas de mariposa. Pues, dicen radiopacidades en alas de mariposas porque están los dos campos pulmonares comprometidos. Aquí en realidad hay dos patrones, está el patrón alveolar que origina esto y se agrega el patrón, generalmente el patrón intersticial. ¿Por qué? Porque hay edema de las bases del tejido intersticial pulmonar, el líquido está en el tejido intersticial, no tiene a dónde ir porque se llenó de líquido, por ejemplo, una estenosis mitral, los campos pulmonares llenos de sangre, y el líquido intersticial no tiene a dónde ir y se mete a los alveolos. Entonces, aparte de la infección, entra el líquido intersticial y da esta imagen de edema pulmonar agudo. El paciente, por supuesto que se está ahogando en sus trasudados, en su exudado, se está muriendo, tiene sensación de muerte y usted va a encontrar crepitantes en ambas bases. El paciente va a estar disneico, cianótico y con hambre de aire y va a decir, por favor, ayúdeme, porque si usted no le ayuda y no diagnostica, se le muere delante de usted el paciente, ¿no? Entonces, edema pulmonar agudo, prácticamente dos patrones, alveolar e intersticial. Más adelante vamos a volver a ver en varias oportunidades la fisiopatología de este edema pulmonar agudo. Entonces, el patrón alveolar generalizado bilateral es el edema pulmonar agudo, síndrome de membrana hialina, es el síndrome de la membrana hialina en los bebitos recién nacidos generalmente, el carcinoma de células alveolares nuevamente es un tumor muy maligno y el linfoma. Edema pulmonar, síndrome de la membrana hialina, carcinoma de células alveolares y linfoma es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos a pasar a estudiar el patrón intersticial, el segundo patrón. Este patrón se origina por compromiso del tejido intersticial, como ya vamos a ver más adelante, y qué signos principales origina: radiopacidades nodulares, lineales y reticulares. Entre las lineales tenemos las líneas A, B y C de Kerley, que vamos a mencionar porque se les denomina así. Y en caso avanzado de este patrón intersticial vemos la imagen en panal. Entonces, signos principales: radiopacidades nodulares, lineales y reticulares. Líneas A, B y C de Kerley y la imagen en panal cuando es un caso ya avanzado. ¿Cuáles son los signos secundarios? Hay difuminación de los bordes de los cilios, parece una masa, se difuminan los bordes de los vasos arteriales, hay compromiso asimétrico de los campos pulmonares, incremento de la trama broncovascular por edema intersticial, dicen bases sucias porque el edema es más acentuado en las bases, entonces las bases están discretamente veladas, entonces se llaman bases sucias. Y no hay correlación entre la clínica y la imagen radiográfica. La imagen de esto se refiere a que hay imágenes de patrón intersticial avanzado, en el cual están comprometidos los dos campos pulmonares, igual que casi como parecido, digamos, a la imagen en alas de mariposa, porque está totalmente comprometidos los dos campos, pero el paciente está sentadito y está tranquilo, no se está muriendo como en el patrón alveolar. Entonces, eso es lo que dice que no hay correlación entre la clínica y la imagen radiográfica. La imagen radiográfica indica que este paciente está grave, se está asfixiando, todo, pero está sentadito y está tranquilo. Entonces, esa es la diferencia con el edema pulmonar agudo. Pero, ¿qué pasa si usted lo hace caminar a este paciente o lo hace subir a un segundo piso? Ahí se desata la insuficiencia respiratoria y va a ser los mismos síntomas del edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, patrón intersticial. Segundo patrón que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es la fisiopatología del patrón intersticial? El tejido intersticial se hace visible por edema, por inflamación, por fibrosis,
por metástasis o enfermedades granulomatosas que originan aumento de espesor de los distintos componentes del tejido intersticial. Entonces, aumento de espesor de los distintos componentes del tejido intersticial. El tejido intersticial está en todas partes, ¿no? Entonces se comprometen estos elementos y originan el patrón intersticial. ¿Por qué se comprometen? Por edema, inflamación, fibrosis, metástasis, enfermedades granulomatosas. Eso origina el patrón intersticial. Ustedes deben recordar de que en el pulmón fundamentalmente predomina el tejido intersticial parenquimatoso, es el tejido que rodea y sostiene a los alveolos, tejido intersticial parenquimatoso. El tejido intersticial peribroncovascular rodea y sostiene a los bronquios, arterias, venas y linfáticos. Peribroncovascular es el segundo tejido intersticial. Estos se van a comprometer en el patrón intersticial. Patrón subpleural. Subpleural es el contacto con la pleura y septos interlobulares. Este es el patrón, el compromiso intersticial subpleural. Entonces tenemos patrón intersticial, tenemos tejido intersticial parenquimatoso, peribroncovascular y subpleural. O sea, el pulmón está lleno de tejido intersticial, pero que no lo vemos, y sostienen a los alveolos, sostienen a las arterias y a la pleura. Esa es la función del tejido intersticial. Entonces, cuando este tejido se hace visible, es que origina el patrón intersticial. ¿Qué signos se origina? Ya hemos dicho radiopacidades, puntiformes, lineales, reticulares, que se clasifican o le dan el nombre, en este caso, como línea A de Kerley, B de Kerley y C de Kerley, en honor al científico que describió que esas imágenes se correspondían con el tejido intersticial, ¿no? Entonces, las líneas A de Kerley son inconstantes, son radiopacidades lineales de 5 centímetros de longitud aproximadamente, 1 o 2 milímetros de espesor. Son tenues, generalmente salen del hilio y se dirigen hacia la periferia. Corresponden a tabiques interlobulares engrosados por edema o inflamación. Ya sabemos por qué aumentan de espesor. Son poco frecuentes, no vemos con mucha frecuencia comparando con las otras líneas B y C de Kerley. Entonces, líneas A de Kerley, vamos a ver un par de ejemplos. Este es el hilio izquierdo, esta es la región parahiliar, y vean que sale una imagen lineal, radiolúcida, de igual espesor en todo su trayecto y toda densidad, línea A de Kerley, 5 centímetros, 6 centímetros de longitud. Se diferencia de un vaso arterial porque el vaso va disminuyendo de diámetro y desaparece, ¿no? Aquí tiene el mismo diámetro generalmente en toda su extensión. Línea A de Kerley. Línea B de Kerley, es más frecuente y vamos a verla con cierta regularidad. Radiopacidad lineal horizontal de 2 centímetros de longitud y 1 milímetro de espesor. Vean lo delgadito y fino que es, ¿no? Generalmente se visualizan por encima de los cercos diafragmáticos laterales y en contacto cerca a la pleura costal, o sea, la pared del lobulillo está en contacto con la pared de la pleura, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Corresponden al tejido intersticial subpleural, pared del lobulillo pulmonar secundario engrosada, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Línea B de Kerley, 2 centímetros de longitud, horizontales, ¿está? Esta línea B de Kerley, una, que otra línea B de Kerley, cerca seno costo diafragmático lateral, cerca la pleura visceral subcostal, ¿no? Ahí se ve con más frecuencia, por supuesto que hay aquí dentro del parénquima y cerca al hilio también. Ya que vemos los vasos arteriales, vamos a aclarar que son líneas C de Kerley. Líneas B de Kerley, subpleurales. Líneas C de Kerley, peribroncovascular, ¿no? Y vamos a ver a continuación. Entonces, líneas B de Kerley, ¿no? Líneas C de Kerley se ven
son más pequeñitas, ensucian las bases. Bueno, estas son las líneas B de Kerley, una línea B de Kerley, otra línea B de Kerley, línea B de Kerley, línea B de Kerley. Hay una base sucia porque hay edema intersticial, hay líquido en el tejido intersticial, está velando discretamente, se está acercando a la densidad líquida del hemidiafragma, ¿no? Pero es menos denso porque está más difuso el líquido, por eso, pero aún así está velando tenuemente a las líneas B de Kerley, líneas B de Kerley. En la tomografía de alta resolución vemos aquí el lobulillo pulmonar secundario, un pentágono, sus paredes aumentadas de espesor. Este es el tejido intersticial subpleural, está pegada a la pleura visceral. Vean la pared lateral del lobulillo y vemos aumentada de espesor, y esto origina la línea B de Kerley. Aquí tenemos el bronquiolo terminal con su arteria terminal también, el lobulillo pulmonar secundario, aumento de espesor de su pared lateral, línea B de Kerley. Línea C de Kerley, pequeñas radiopacidades lineales o en forma de red o reticular. Se localiza predominantemente en el ilio y en las bases. Se debe al aumento de espesor del tejido intersticial peribroncovascular y parenquimatoso, ASINAR, ¿no? Peribroncovascular y parenquimatoso. Entonces son pequeñas radiopacidades lineales. Casi no las vemos, pero borran los bordes de las arterias, de los bronquios, de los ilios. Entonces, tenues, radiopacidades pequeñas, lineales y reticulares, que corresponden al tejido intersticial peribroncovascular y parenquimatoso, o sea, del tejido intersticial que sostiene a los alveolos. Entonces, es lo que vemos en la línea C de Kerley. Acá tenemos una línea C de Kerley, no vemos la arteria pulmonar, no inferior ni las segmentarias, porque estas radiopacidades están borrando prácticamente, ¿no? Entonces, vemos la base sucia, acá debe haber líneas B de Kerley, por supuesto, pero borra los bordes de las arterias segmentarias y de los ilios. Aquí tenemos otra imagen, en la que prácticamente tenemos una masa de bordes irregulares, imprecisos, que son las líneas C de Kerley. Arterias segmentarias no se ve, arteria lobar inferior no se ve, los arcos arteriales del ilio no se ve. Líneas C de Kerley, lineales y reticulares que rodean al parénquima y rodean a los vasos arteriales y venosos. Habíamos dicho que el patrón intersticial también origina radiopacidades nodulares, ¿no? Igual que el alveolo del patrón alveolar, pero el nódulo del patrón intersticial tiene otras características. Son pequeños, de 2 a 5 milímetros, redondeados, de bordes nítidos, ampliamente distribuidos, mayor tamaño y densidad que el nódulo del patrón alveolar, más grandes y de mayor densidad que el nódulo del patrón alveolar. No confluyen, se superponen. Entonces, patrón intersticial nodular y biliar, radiopacidades puntiformes de mayor densidad y mayor tamaño que los alveolares. Por supuesto que el cuadro clínico es distinto tampoco. Acá no habrá crepitantes, no habrá fiebre, no habrá malestar, pero sí antecedentes de que es un minero o es un barredor que ha estado en contacto con polvo y se ha producido este patrón intersticial nodular y biliar, una variante del patrón intersticial, ¿no? Que vemos nódulos radioopacos, como en la TBC biliar, en la metástasis hematógena, en la neumoconiosis y en la sarcoidosis. Estas 4 entidades, sobre todo, originan el patrón intersticial nodular o biliar. Solamente se ven nódulos, después van a avanzar al patrón avanzado, ¿no? TBC biliar, metástasis hematógena, neumoconiosis, sarcoidosis. Es lo que originan estas radiopacidades micronodulares más grandes que la del patrón alveolar.
Aquí ven todo el campo pulmonar, nódulo, radiopaco, puntiforme, bordes nítidos, regulares, no confluyen, se superponen. Campos pulmonares. Patrón TBC miliar en este caso, ¿no? Aquí otro, una neumoconiosis, o sea, una fibrosis del tejido intersticial, origina imágenes puntiformes, radiopacos, más grandes y más densos que el patrón alveolar. No hay broncograma aéreo, no hay alveolograma. Esos son nódulos aislados, más densos que el patrón alveolar. La tomografía nos muestra también los nódulos que están dentro del lobulillo pulmonar secundario, centrolobuliares, esa es la característica de ellos, ¿no? Centrolobuliares, está acá, ven los nódulos claritos, que son los nódulos, micronódulos de patrón intersticial, compromiso del tejido intersticial. Otros nódulos centrolobuliares, y aquí están comprometidos con algunos, con un patrón alveolar, están los dos compromisos de dos patrones prácticamente, los nódulos y el aspecto algodonoso de algunos alveolos, lo mismo acá y acá. Entonces es una bronconeumonía, ¿no? Una bronconeumonía intersticial y parenquimal. Patrón intersticial reticular o grueso o en panales. Es para terminar. Es la modalidad avanzada del patrón intersticial reticular. Vamos a ver bandas radiopacas anulares que rodean un área radiolúcida, que contienen aire. Son paredes gruesas de 2 a 3 milímetros de espesor por fibrosis del tejido intersticial. Diámetro 5 a 10 milímetros. Es una lesión irreversible, son cicatrices que han dañado están dañando el parénquima pulmonar y esto ya no tiene remedio, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Se observa la tuberculosis, la neofibrosis, en la neumoconiosis, en la esclerodermia y en la sarcoidosis, todos en fase avanzada, tuberculosis, fibrosis, neumoconiosis, esclerodermia y sarcoidosis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los anillos. Con buena voluntad, ven acá un anillo, ¿no? Aquí está la pared periférica y radiopaca, groseramente circular, está rodeada por este anillo que le he puesto y contienen aire. Es un anillo, un examen anular del patrón intersticial grueso o en panal de abejas. Aquí ven otro, aquí ven otro, aquí ven otro, varios, muchos anillos, ¿no? Toda la base está sucia. Hay edema intersticial, hay aumento del espesor del tejido intersticial peribroncovascular y acinar, ¿no? Pero esto ya, las lesiones graves, severas, hay generalmente insuficiencia respiratoria. Aquí en la tomografía, bases sucias, anillos, reticulares, nodulares, puntiformes, líneas A, B y C de Kerley acá, y es lo que vemos en la tomografía, los anillos más claramente. Ya no hay ninguna duda que son anillos entre 4 y 10 milímetros de diámetro. Un anillo, otro anillo, otro anillo. Bueno, si no ven esto, ya mejor. No hay ningún misterio para informar esto y decir que es un patrón intersticial avanzado, ¿no? Sencillo, fácil, no necesitan ser genios para informar tomografías. Otro ejemplo acá de los anillos de imagen en panal de abejas, igual que un panal de abejas. Acá tenemos el anillo hiperdenso periférico y contiene aire. Por supuesto acá no hay alveolos, acá no hay intercambio gaseoso, ¿no? Estas son cavidades que contienen aire que no ayudan mucho a oxigenar en absoluto, no ayudan nada, ¿no? Sí. La última, no. Bueno, esta es la última y bueno, la próxima clase, el miércoles, vamos a revisar algunos conceptos de lo que sobre todo
Sobre el examen, algunas recomendaciones. El examen va a ser muy sencillo, muy fácil, sobre todo las 4 primeras clases. Los cuadros patológicos que más frecuentemente se ven, esos van a entrar en el examen, señalando uno de los signos. Y por favor me traen parte de su bibliografía, que bueno, es como presentar el seminario, me van a dar las conclusiones de su seminario y me lo mandan por correo, o vamos a ver cómo lo metemos en tarea. Eso es todo por hoy día, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Todo entendido? ¿Están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? Yo creo que sí. El que no quiere aprender es porque no quiere. Vamos. Por chat, ¿alguna pregunta? Bueno, los esperamos el día miércoles. Les agradecemos su presencia y espero, el deseo es que aprendan ustedes y puedan salvar este semestre, que ya creo que ya lo estamos salvando. Damos por terminada la clase. Bueno, aquí Gustavo Adolfo Suaznaval pregunta cuándo se ve la curva de Amadeo cuando hay derrame pleural. Eso vamos a ver más adelante, el patrón pleural, es la curva de derrame mediano que mira hacia arriba y hacia adentro. Esa es la curva que de Amadeo. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre lo que hemos hecho, sobre todo? Si no hay más preguntas, damos por concluida nuestra práctica y vamos a cerrar la sesión. Damos cerrar la sesión del día 1 de junio de 2020. Gracias, hasta luego.